Otro gran eje rector de nuestra legislación, ya lo decía hace un ratito, es la protección fundamentalmente a los trabajadores. Estos principios, bueno, hay otros más que no voy a referir. Esto lo quiero referir para los comentarios que voy a hacer enseguida. Quiero hacer una advertencia primero. Son 420 artículos, compañeros, que tocan prácticamente toda la estructura de la ley laboral. Es imposible en un foro como este tocar los 420 artículos o las lesiones que se producen en toda esta gran gama. El año pasado estuve dando pláticas a propósito de que se presentó la propuesta del PRI, y muchos compañeros, ahorita hay compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de otras asociaciones como la Unión de Juristas, otros abogados que no están asociados con ninguna de los otros dos, otras asociaciones de abogados, etcétera, que estamos dando pláticas informando sobre esta situación, porque consideramos que es una situación absolutamente lesiva para los principios constitucionales, para el espíritu del constituyente del 17 y para el espíritu revolucionario del 10. Entonces, estos principios se trastocan. El año pasado pensábamos que se iba a imponer la reforma del PRI, y entonces empezamos a dar una serie de pláticas, y entonces en lo personal yo di unos talleres en Cuautla, otros acá en Mazatepec, etcétera, y hacíamos sesiones de 2 horas o 3 horas, los sábados o en cualquier día de la semana, y en conjunto para abarcar un poco más lo que era la reforma, que les digo, no varía casi nada con la de Calderón. En términos totales nos aventábamos espaciados en días alrededor de 9 horas, ¿no? O sea, nada más para que se den una idea de la magnitud de lo que comprende la reforma. Me voy a referir nada más a unos cuantos artículos, a artículos que considero no son los únicos, quiero decir, la reforma toca cosas muy importantes, pero me voy a referir a algunos que son los que más están en boga, por decir. Actualmente la reforma, y como ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y como se lanzó el proyecto a la Cámara de Senadores, sí saben ustedes que ahorita el proyecto está en la Cámara de Senadores. Hay un bloqueo de trabajadores, de estudiantes en torno a la Cámara de Senadores, etcétera, y los senadores se han declarado en sesión permanente. Yo creo que les anda valiendo gorro las protestas sociales, etcétera, por el momento, porque yo presumo que en esta semana la va a aprobar el Senado. Tienen 30 días para aprobarla, pero seguramente ni discusión va a haber, como no hubo en el momento de que se presentó en la Cámara de Diputados. Se aprobó así tajantemente, y presumo que se va a aprobar en la de senadores tajantemente. El PRI y el PAN hacen mayoría, junto con el Verde Ecologista y el PANAL, ¿no? Entonces, yo considero que la ley se va a imponer, pero he estado diciendo, si se impone la ley, no debemos bajar la guardia, tenemos que estar luchando. ¿Por qué se apresuraron a aprobar la ley de esta manera? Porque la protesta social empezaba a crecer. Si se tardan más tiempo, la protesta social se incrementa. Y entonces tenemos atisbos, tenemos algunas cosas que se están movilizando. Por ejemplo, los trabajadores de Nissan Mexicana hace unas semanas bloquearon la autopista del Sol. En Sonora, los de la Universidad de Sonora, unas autopistas, etcétera. Pues como tratando de detener la reforma. Y lo que pretendían en primer lugar, según mi apreciación, era no permitir que la protesta creciera. Y el segundo aspecto era Calderón hacerle el trabajo sucio a Peña Nieto. Antes de que salga Calderón, se aprueba la reforma y Peña Nieto se lava las manos y dice, no es mi reforma, es la reforma del PAN y de Calderón. Pero tontos nosotros si nos la comemos, porque es una reforma con la que el del copetito anduvo haciendo campaña, y usted recordará que dijo que iba a hacer las reformas estructurales y estuvo pregonando que iba a hacer la reforma laboral. Entonces no nos engañemos, esta es una reforma del capital, es una reforma que obedece fundamentalmente a designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial,
y lo que pretenden con esta reforma es abaratar el costo de la fuerza de trabajo y abaratar los costos de los despidos de los trabajadores a futuro y tener trabajadores a su disposición con fácil movilidad, cambiándolos de puestos, cambiándolos de jerarquías, etcétera, no respetar los escalafones. La reforma le da al patrón prerrogativas para poder hacer del trabajador casi lo que le dé la gana. Cambiarlos de centro de trabajo, cambiarlos de horario de trabajo, cambiarlos de puestos. Los ascensos, por ejemplo, ahora no van a ser con base en la antigüedad, ahora van a ser con base en la productividad. Lo que no dice la reforma es quién va a medir la productividad, ni cómo se va a medir la productividad, pero el primer elemento para la calificación de los ascensos es la productividad, ya no la antigüedad. Y entonces el patrón va a decidir quién es productivo y quién no es productivo. Ayer uno de los jóvenes me decía, oiga, ¿cómo se puede establecer en la ley medir la productividad? Le dije, pues no es posible porque las empresas y las industrias tienen distintas formas de producción. La industria automotriz en el mundo es casi igual. Los estándares productivos en el mundo de la industria automotriz son casi los mismos. De la industria de la electrónica son casi los mismos. De los bancos igual. Pero no son iguales los de la industria textil, no son iguales los de la industria del calzado, no son iguales los de la industria azucarera. O sea, son diferentes procesos productivos con diferentes cuestiones o elementos de tecnología. Y entonces la productividad del trabajador, ¿cómo se va a medir? Entonces, aquí tenemos un primer elemento de arbitrariedad. Entonces, se va a medir la cuestión de los ascensos y la movilidad del trabajo dependiendo de la productividad. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores, el principio general es que cuando ingresan a trabajar, su relación de trabajo es por tiempo indeterminado. Solamente hay dos excepciones en la ley actual. Se permiten los contratos por tiempo determinado, por ejemplo, cuando un trabajador llega a sustituir a una embarazada, cuando en el magisterio, por ejemplo, llega a sustituir a un trabajador que pidió licencia, se acaba el tiempo determinado y se acabó la relación de trabajo sin que el patrón tenga que pagar ninguna indemnización. Entonces, la primera figura es tiempo determinado y el otro es por obra determinada. Para construir esta casa, cuando se termine la casa, pues se acabó el contrato y ya el patrón no tiene ninguna obligación. Si no es por obra o por tiempo determinado, la relación de trabajo es por tiempo indeterminado. Se usa mucho la figura de que llegas a trabajar como eventual por un mes, al siguiente mes sigues como eventual y dicen, vas a adquirir la planta a los 6 meses. Pues eso es absolutamente ilegal, porque el trabajador, si no es por obra o por tiempo determinado, debería ser por tiempo indeterminado. Pero ya hay esa práctica en nuestro país de que vas eventual y eventual y eventual hasta que el patrón decide darte la planta, dice, ¿no? Pero sin embargo, cuando un trabajador que tiene varios contratos de eventual, lo despiden, puede demandar al patrón y decir, mi relación de trabajo es desde la fecha en que hice el primer contrato, y en el juicio el patrón tendrá que reconocer la antigüedad del trabajador. Bueno, ahora se crean 4 nuevas formas de contratos. De estas 2 que ya existían, se crean 4 nuevas formas de contrato. El contrato a prueba. Puede ser un trabajador contratado de 1 mes hasta 6 meses. El contrato de capacitación, también de 1 a 6 meses. Vencidos los 6 meses, el mes, los 3 meses, los trabajadores se van sin ninguna responsabilidad para el patrón. Y el de capacitación, si no comprobó el trabajador que era capaz, se va a los 6 meses sin responsabilidad del patrón. Lo que no se dice es quién va a medir la capacidad.
como la productividad la mide el patrón, ¿sí? Y los contratos a prueba. Dice la ley, dice el proyecto, que no puede haber un contrato a prueba y después un contrato de capacitación. Eso ya sería una majadería de plano, porque te aventarías un año. Bueno, estos son dos tipos de contrato. El otro contrato es por temporada. Dice, el patrón podrá contratar por temporada, pero no dice qué es la temporada. Entonces yo les digo, la temporada de lluvias, la temporada de secas, la temporada de la liguilla, y vas para afuera, ¿no? Sin responsabilidad para atrás. Y entonces no nos define qué es la temporalidad, qué es la temporada, ¿no? Entonces hay patrones. A mí me tocó un asunto, ustedes oyeron de la fábrica de Ribetex hace como 30 años, que había un grupo de trabajadores, estaba la planta de base de los trabajadores, en ese tiempo eran 300 o 400 trabajadores, y entonces todos tenían planta y todos estaban dentro del contrato colectivo, pero había cerca de 150 trabajadores que estaban por temporada, se producían trajes de vestir, y entonces te contrataban 6 meses para la temporada, primavera-verano, ¿sabes? Se acabó tu contrato, otoño-invierno, tal. Luego, primavera-verano, otoño-invierno, y había trabajadores que tenían 10 años trabajando por temporadas y no tenían derecho a escalar en el escalafón, y entonces esto ahora, eso era ilegal, y tuvimos un juicio en aquel entonces, en aquellos años, y se ganó en favor de las trabajadoras y se acabaron los contratos de temporada. Ahora esto se legaliza. Bueno, se establece la cuarta figura de contrato, es el contrato por horas. El patrón podrá contratar a un trabajador 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, 3 días a la semana, 5 días a la semana, 4 días a la semana, y se le pagará según las horas que labore. No hay un sueldo fijo, entonces yo puedo trabajar 5 horas, puedo trabajar 7 horas, ¿sí? Actualmente la Ley Federal del Trabajo, y bueno, sigue aún en el proyecto, que cuando se rebasen las 8 horas de trabajo son horas extras. Las primeras 9 en la semana se pagan dobles, después de 9 se pagan triples. Con este esquema de pago por horas, yo me contrato por hora y trabajo 12 horas corridas, entonces me van a pagar la unidad, me van a pagar mis 12 horas trabajadas, pero además el patrón tiene la posibilidad de decir, trabajas hoy 12 horas, mañana trabajas 6, mañana trabajas 7, mañana trabajas 11. Esto está diseñado sobre todo para la gran industria, porque el patrón que tiene una farmacia aquí no lo va a hacer, el que tiene una tortillería no lo va a hacer. Todo este diseño es para beneficiar al grandísimo capital, sobre todo, desde luego al capital medio, y va a beneficiar también a distintos estratos de los capitalistas. Estoy en una conferencia. El contrato por